2, 1. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Somos el grupo 2, conformado por Marco Mutari, Lady Montesinos, Lisette Rivera, Diego Romero y mi persona, Oscar Cabrera. Y vamos a empezar a exponer el capítulo número 6, la desigualdad económica. La siguiente diapositiva, por favor. Haciendo una breve introducción, cuando estudiamos el crecimiento económico, nos referimos a las variaciones de la renta agregada media, y que este sirve como indicador de desarrollo de un país, aunque no por ello es el único parámetro que existe, ya que al hacer el análisis de distribución de la renta o de la riqueza entre los diferentes grupos de la sociedad, surge otro concepto que es la desigualdad económica. A diferencia del crecimiento económico que reparte sus beneficios equitativamente entre toda la población, siempre es positivo. El crecimiento que se distribuye desigualmente debe ser evaluado no solo desde el punto de vista de la evolución global, sino también desde un punto de vista de la equidad. Hay dos razones o motivos para tener interés en la desigualdad de distribución de la renta y de la riqueza. En primer lugar, hay motivos filosóficos y éticos para tener aversión hacia la desigualdad. Pensamos, por ejemplo, que no hay ninguna razón para que las personas deban recibir un trato diferente en su acceso a los recursos económicos durante toda su vida. En segundo lugar, aun cuando no nos interesa este problema en sí mismo, hay buenas razones para que nos preocupe, ya que para algunos la desigualdad será importante no solo en sí misma, sino porque influye en otros aspectos económicos que sí les interesan. Entonces, al conceptualizar desde un punto de vista filosófico, el concepto de desigualdad es bastante extenso y lleva consigo distintas cuestiones, por lo que podemos sintetizarla desde un enfoque económico y analizar la desigualdad económica, que no es más que la disparidad fundamental que permite a una persona ciertas opciones materiales y se les niega otras. O en otras palabras, cuando los recursos económicos, en lugar de distribuirse de forma equitativa, se concentran en pocos individuos. Partiendo de este punto, surgen muchas cuestiones asociadas a la desigualdad económica. Por ejemplo, a una persona con condiciones de salud normales podría estar ganando más dinero que otra persona que tiene discapacidades físicas o psicológicas. O una persona X podría estar ganando más que una persona Y porque la persona Y vive en un país que restringe muchas libertades y oportunidades. Entonces, el contexto de desigualdad económica va estrechamente relacionado con otros contextos, por ejemplo, el entorno de la persona, las capacidades personales o las libertades políticas que rigen un país. La siguiente, por favor. Las observaciones preliminares de la desigualdad económica, dependiendo del contexto, puede interesarnos la distribución de los flujos actuales de gasto o de renta, la distribución de la riqueza o incluso la distribución de renta obtenida a lo largo de toda la vida. Por eso que podemos tener consideraciones a corto o largo plazo. La renta actual nos transmite alguna información sobre la desigualdad existente en un momento de tiempo, pero esa desigualdad puede ser relativamente poco perjudicial, tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista de su repercusión en el sistema económico, siempre que sea temporal. También puede ser interesante saber no solo cuándo la gente gana, sino cómo lo gana. Esta es la distinción entre la distribución funcional de la renta y la distribución personal. La distribución funcional transmite información sobre los rendimientos que obtienen los diferentes factores de producción, como puede ser el trabajo, los diversos tipos de capital o la tierra. En este cuadro se muestra la distribución funcional y personal de la renta. De izquierda a derecha, el primer grupo de flechas que parte del cuadro de producción describe cómo se genera la renta en el proceso de producción. Este se origina de varias formas. La producción exige trabajo, por lo que se pagan salarios. Requieren también de la utilización de tierra o de equipo de capital, por lo cual se pagan alquileres. También genera beneficios que también se reparten. Y la producción también significa el pago de diversos factores de producción distintas del trabajo. Por ejemplo, la distribución de la renta, entre estas categorías de la distribución funcional de la renta. Y en un segundo grupo de flechas que nacen de los cuadros de distribución funcional, nos dice cómo se canalizan los diversos tipos de renta hacia los hogares. El sentido y la magnitud de estos flujos depende de quién posee los factores de producción y qué cantidad posee de cada uno. Los hogares que solo tienen trabajo que ofrecer, por ejemplo, el hogar 3, solo recibe una renta salarial. En cambio, los hogares que poseen una participación en una empresa y que tienen tierras para alquilar y trabajo para ofrecer, como el hogar número 2, reciben pagos de estas tres fuentes.
Combinando la distribución funcional de la renta con la distribución de las propiedades de los factores, llegamos a la distribución funcional de la renta, que es una descripción de los flujos de renta o ingresos que reciben los individuos o los hogares. Esta distribución funcional suministra mucha información sobre la relación entre la desigualdad y otros aspectos del desarrollo, como el crecimiento. Para comprender cómo se crean las desigualdades económicas en una sociedad, es necesario comprender cómo se pagan los factores y cómo se poseen los factores. Siguiente compañero, por favor. Vamos a seguir con la medición de la desigualdad económica. Para darle una pequeña introducción, sabemos que la desigualdad no existe una total unanimidad, así que no existe. Para esto, nosotros nos vamos a unos criterios que estos son pocos estrictos y podemos sugerir como índices de desigualdad. Son 4 criterios para medir la desigualdad. La primera lo toma el principio del anonimato, que da lo mismo de quién gane la renta. Esto significa que siempre podemos presentar nuestras distribuciones de la renta de tal manera de que uno va a ser más pobre que rico. El principio de la población, formalmente comparamos una distribución de la renta de un determinado persona con otra distribución de renta de otro determinado persona. En la que se reparten las rentas se pueden repetir hasta 2 veces. No debería existir una diferencia de desigualdad entre estas 2 distribuciones de la renta. El tercer principio es de la renta relativa. Esto da la misma manera que los porcentajes de la población son importantes y los valores absolutos no lo son. Es posible que podamos afirmar que solo pueden importar las rentas relativas. Una distribución de la renta es a partir de otra, aumentando o reduciendo la renta de todo el mundo. En el mismo porcentaje, la desigualdad debe tener 2 distribuciones. Y por cuarta y última tenemos el principio de Dalton. Esta es muy fundamental ya que ayuda a elaborar medidas de desigualdad, ya sea una determinada distribución de la renta y considerando 2 rentas, en la cual una distribución es menor que a otra distribución. Una transferencia de la renta de las personas que no es más rica a la que otra que no es más pobre. Esta se denomina la transferencia regresiva, en la cual nos establece que sí es posible conseguir una distribución de la renta a partir de otra renta de una serie de transferencias regresivas. La distribución final debe considerarse más desigual que la inicial. Siguiente, compañero. Como podemos ver, tenemos el principio del anonimato. Siguiente, ya mencionado. Siguiente diapositiva. El principio de la población, el principio de la renta relativa y el principio de Dalton. Continuando con la exposición, mi nombre es Marco Mutari y continuando con la exposición, voy a hablar de la curva de Lorenz. Existe una manera de ver la información que nos aportan estos 4 principios y se dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, para eso se usa la curva de Lorenz. ¿Qué es la curva de Lorenz? La curva de Lorenz representa gráficamente la distribución de la renta de cualquier sociedad. Para esto hacemos uso de un plano de X y Y, donde el eje X corresponde a los porcentajes acumulados en sentido ascendente de la población según la renta. Y en el eje Y tenemos el porcentaje de la renta nacional también acumulado. En la curva de Lorenz tenemos en la mitad una recta de 45 grados que nos indica una relación de X y Y, donde cualquier porcentaje acumulado de la población tendría su mismo porcentaje de riqueza. Esto quiere, cuando aumenta la desigualdad, la curva se sitúa debajo de esta diagonal, aumentando cuando se sitúa a la derecha. La pendiente de la curva
es la contribución de una persona a la renta nacional acumulada. Esta no puede ser menor a la que le precede. Entonces tenemos que la distancia entre la recta de 45 grados y la curva de Lorentz indica el grado de desigualdad de una sociedad. Esto, por ejemplo, es la distancia entre la recta y la curva de Lorentz. Esta distancia corresponde al grado de desigualdad de una sociedad. El criterio de Lorentz establece que si una curva se encuentra a la derecha de otra, la primera debe considerarse más desigual que la segunda. Es decir, mientras más a la derecha está una curva de Lorentz, significa que esa sociedad es más desigual. Una medida de la desigualdad es coherente con el criterio de Lorentz. Sí, solo sí, es coherente simultáneamente con los principios del anonimato, de la población, de la renta relativa y de Dalton. Esto incorpora automáticamente los principios del anonimato, de la población y de la renta relativa. Porque la curva deja de lado toda información sobre las magnitudes. No sabemos, por ejemplo, cuánto es lo que gana una persona si no nos muestra solamente el porcentaje, tanto de la población como de la renta. Lo que hay que comprender aquí es cómo funciona o cómo es que está incorporado el principio de Dalton. Por ejemplo, el principio de Dalton nos quiere decir que cuando se transfiere de una población relativamente pobre a otra rica, lo que pasa aquí es que estamos transfiriendo la renta. Y esto se conoce como dijo mi compañera, como la transferencia regresiva. Y el principio de Dalton nos dice que la desigualdad aumenta como consecuencia de esta renta regresiva, que es cuando una parte de la población pobre transfiere su renta a una parte de la población que tiene mejores recursos. Continuando con la exposición, vamos a ver la curva de Lorentz tras la transferencia de recursos. En la siguiente imagen vemos que la curva de trazo más grueso indica la curva de Lorentz original y la del trazo más fino muestra la curva de Lorentz tras la transferencia de recursos. Aquí vemos que la curva no cambia nada hasta que nos acercamos al 40º percentil, momento en que como se han transferido recursos, el porcentaje de la renta de este percentil disminuye. La nueva curva de Lorentz se encuentra pues por debajo y a la derecha de la curva de Lorentz inicial en este punto. Observemos alrededor del 60º percentil de la población. En este punto los porcentajes de la renta también disminuyen, pese a que no se alteró la renta de las personas que se encuentran en torno a este punto. La causa de la reducción se halla en que las curvas de Lorentz representan porcentajes acumulados de la población en el eje de abscisa y el correspondiente porcentaje acumulado de la renta en el de las ordenadas. Esta situación persiste hasta que llegamos al 80º percentil, en el que se desaparece el efecto de la transferencia. Los porcentajes acumulados de la renta vuelven exactamente al mismo nivel en el que se encontraban antes. En otras palabras, las curvas de Lorentz coinciden de nuevo después de este punto. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos dos curvas de Lorentz que se cortan. En este gráfico hay dos distribuciones de las rentas representadas por la curva de Lorentz L1 y L2. Obsérvese que ninguna de las dos se encuentra uniformemente a la derecha de la otra. Cuando dos distribuciones de la renta están relacionadas entre sí, el criterio de Lorentz no es válido, por lo que los otros cuatro principios tampoco son válidos. Esto significa que no podemos pasar de una distribución a otra por medio de una serie de transferencias regresivas de Dalton. Entonces, ¿qué ocurre con las curvas en este ejemplo? El 25% más pobre de la población gana el 7,5% de la renta en la primera distribución y solo el 2,5% en la segunda. Esto se obtiene la comparación contraria cuando se llega al 75% más pobre de la población,
que disfruta solamente el 40% de la renta total en la primera distribución, pero 60% en la segunda. A pesar de estas ambigüedades, las curvas de Lorenz constituyen una clara imagen visual de la distribución global de la renta de un país. Ahora continúa mi compañero. Continuando con la exposición, el punto que voy a explicar es la medida completa de la desigualdad. Bueno, las curvas de Lorenz representan gráficamente el grado de desigualdad de una sociedad. Este tipo de representación plantea dos problemas. El primero es a los responsables de la política económica y a los investigadores que a menudo les interesa resumir la desigualdad por medio de una cifra. Y en segundo lugar, cuando las curvas de Lorenz se cortan, no pueden suministrar una ordenación útil de la desigualdad donde podemos considerar pues, que una medida de la desigualdad que suministra una cifra para cualquier distribución de la renta imaginable es como una ordenación completa de las distribuciones de la renta. A menudo se utiliza la siguiente medida de desigualdad. Como primer punto tenemos el recorrido. Este valor viene dado por la diferencia entre la renta de las personas más ricas y las personas más pobres, dividida por la media para obtener una cifra que sea independiente de las unidades en las que se mida la renta, lo cual no presta atención en absoluto a las personas que se encuentran entre las más ricas y las más pobres en la escala de la renta. Por ejemplo, una pequeña transferencia de la segunda persona más pobre a la segunda más rica no altera la medida. Sin embargo, el recorrido puede utilizarse como una medida burda, aunque útil cuando no se dispone de información detallada sobre la distribución de la renta. Como segundo punto tenemos los índices de Kuznets. Simon Kuznets introdujo los índices en su estudio pionero de la distribución de la renta de los países desarrollados y en vía de desarrollo. Estos índices se refieren al porcentaje de la renta que obtiene el 20 o el 40% más pobre de la población, o el 10% más rico, en términos más generales. Luego tenemos la desviación absoluta media. La idea es sencilla. La desigualdad es proporcional a la distancia con respecto a la renta media, pues solo basta con tomar toda la distancia de la renta con respecto a la renta media, sumarlas y dividirlas por la renta total para expresar la desviación media en porcentaje de la renta total. Siguiente diapositiva, por favor. Como cuarto punto tenemos el coeficiente de variación. Una manera de evitar la insensibilidad de la desviación absoluta media es dar más peso a las mayores desviaciones de la media. Una conocida medida estadística que hace precisamente eso es la desviación típica, que eleva al cuadrado todas las desviaciones con respecto a la media. Como el cuadrado de un número aumenta más que proporcionalmente que el propio número. En realidad es el mismo que dar un peso mayor a las mayores desviaciones con respecto a la media. Como quinto punto tenemos el coeficiente de Gini. Es una medida que se utiliza frecuentemente en los estudios empíricos donde parte de una base que es totalmente diferente. En lugar de tomar desviaciones con respecto a la renta media, toma la diferencia entre dos pares de renta y simplemente la suma la diferencia. Es como si la desigualdad fuera la suma de todas las comparaciones posibles de desigualdades entre pares de personas, donde se normaliza dividiendo esa suma por la población al cuadrado, así como por la renta media. El coeficiente de Gini tiene otra propiedad interesante que lo relaciona estrechamente con la curva de Lorenz. Recordamos que cuanto más combada está la curva de Lorenz, mayor es nuestra percepción intuitiva de la desigualdad. Resulta que el coeficiente de Gini es precisamente el coeficiente entre el área situada entre la curva de Lorenz y la renta de 45 grados y el área del triángulo situado debajo de la renta de 45 grados. Cuando pueden compararse las curvas de Lorenz, generalmente es exactamente la misma ordenación, ya que ambos están de acuerdo con el criterio de Lorenz. El problema surge cuando dos curvas de Lorenz se cortan. En ese caso, es posible que el coeficiente de Gini y el coeficiente de variación den ordenaciones contradictorias, lo cual no es más que un reflejo hecho de que nuestra percepción intuitiva
de la desigualdad es esencialmente incompleta. En estas situaciones probablemente convenga recurrir a una medida de la desigualdad más exacta. Podría también ser una buena idea estudiar las dos curvas de Lorenz. Eso es todo. Resumen. Los principios, razones, resumen, las razones para que, ¿cuáles son las razones para que nos interese la desigualdad? Tenemos la razón intrínseca, que es valorar la igualdad por sí misma. Esto se toma como que la desigualdad es algo que hay que disminuir. Y también la razón funcional, que es para comprender su influencia en otros aspectos del proceso de desarrollo. ¿Cuáles son los criterios para medir la desigualdad? Tenemos el principio del anonimato, el principio de la población, el principio de la renta relativa y el principio de la transferencia de Dalton. Y estos principios son incompletos, por lo que no debemos tomar al pie de la letra los valores que obtengamos con cualquier medida, ya sea completa o incompleta. Como puede ser que no tenemos información directa sobre las curvas de Lorenz. Es una buena idea para esto utilizar una medida antes de hacer una valoración de la variación de la desigualdad. Como las medidas completas, tenemos el recorrido, los índices de Kuznets, la desviación absoluta de la media, el coeficiente de variación y el coeficiente de Gini, siendo estos dos últimos los más importantes. Eso sería todo.